¿Cómo está? Muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en un programa más de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. A nombre de mi compañera Pati Velasco, yo soy Iñaki Manero y lo invito a que nos escuche durante esta hora de programa que se transmite, ya lo sabes, los sábados a las 12 y los domingos a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias o la estación de su preferencia de Grupo ASIR. Y este es el tercer programa que estamos haciendo desde el bellísimo estado de Guanajuato, concretamente en Silao, en este parque extraordinario, Parque Guanajuato Bicentenario, y en la Sala México Infinito, Pueblos Indígenas Contemporáneos, un lugar en donde es todo un mosaico de lo que somos, de dónde viene nuestro país, cuáles son nuestras tradiciones, cómo las representamos, cómo representamos nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, de qué manera hacemos concreta la forma de creer en el más allá o en el más acá, ¿no? Todos los vestuarios, todos los implementos, tanto para la cacería como para la agricultura, en fin, lo que nos hace ser mexicanos. Extraordinaria sala dentro de este Parque Guanajuato Bicentenario. Y hoy en este programa vamos a platicar sobre, pues qué mejor, Guanajuato, la cuna de la independencia de México. Vamos a hablar acerca de nuestra independencia, vamos a hablar también de algo muy importante también para el estado de Guanajuato, que es la plata, la minería. Vamos a hablar de la expedición ecuestre por la Ruta de la Plata y también, por cierto, sobre los festejos del Grito de la Independencia en el estado de Guanajuato. Vamos a iniciar este programa, si usted nos acompaña, y ya entrados, ¿no? Ya entrados en la conversación, ¿qué le parece si platicamos y le agradecemos que nos visite en este espacio al maestro Isauro Rionda? Él es cronista vitalicio de Guanajuato, para hablar acerca de la independencia y por qué Guanajuato es la cuna de la independencia. Maestro, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy amable. Muy amable. Desde luego es ociosa la pregunta, ¿no? ¿Por qué es cuna de la independencia de Guanajuato? Pero ¿por qué se No, gestó no es ahí? ociosa, Ajá. porque la Nueva España era una unidad completa y sin embargo no se da la independencia en las regiones norteñas, ni se da en las costas, ni se da en el sur. Ajá. Sucede que en Guanajuato hay dos circunstancias fundamentales que van preparando esto. Hay una rica zona minera, que es la ciudad de Guanajuato, que a fines del siglo XVIII y principios del XIX es la primera minería, como se decía en aquellos tiempos, de todo el reino español. O sea, posiblemente haya sido en ese momento, pues dentro de los primeros sitios mineros del mundo, ya que era el primero de España. A eso le tenemos que agregar que muy cerca de donde están las minas y esa gran riqueza, está la feracidad del Bajío, de las tierras que van a ser muy favorables para el desarrollo minero. Estando las tierras cercas, pues es fácilmente llevable los alimentos a donde trabajan los mineros. Habiendo alimentos, hay aumento de trabajadores mineros. Todo eso es un círculo no vicioso, es un círculo que fomenta un desarrollo social. Además, la intendencia de Guanajuato, sin duda alguna, era la más chica de la Nueva España, pero así como era de chica, sus haciendas, sus poblaciones, sus pueblos, sus congregaciones, estaban, por estar más cercanos unos a otros, estaban mucho mejor comunicados. Además, hay un sinnúmero de colegios de primeras letras o ya colegios avanzados, de conocimientos de ciencias más avanzadas, en todo lo largo del Bajío y en esta ciudad de Guanajuato y en la montaña. Esos colegios también enseñan no solamente el ABC, a sumar y a restar, sino que también enseñan la religión católica y los rezos correspondientes, pero también tienen las facultades ya preparadas para conocer otras influencias del mundo, que en la Nueva España están prohibidas que entren, que vienen de la Francia, pero que por contrabando bien que pueden entrar. Las ideas de Voltaire, de Rousseau. Exacto, de la Revolución Francesa, el enciclopedismo, enciclopedismo, etcétera. Entonces eso ocasiona pues que el hombre de Guanajuato sea un hombre mejor informado que de otros sitios, porque por aquí pasa todo lo que va al norte, y del norte, lo que viene del norte rumbo al centro, forzosamente pasa por aquí. Eso es comunicación, y la comunicación es ilustración, y la ilustración da ideas. Y pues pronto se sabe ya de que ha habido una independencia en América, que son las colonias inglesas que actualmente forman los Estados Unidos. Bueno, eran mucho menos, claro. Después vienen los hurtos. Los 3 estados. Ajá.
Sí, después se van a completar con los terribles Se hurtos hicieron sus... que nos hicieron a nosotros, ¿no? Y la Revolución Francesa, y más que la revolución como un hecho armado, la revolución intelectual, Sí. que producido por el enciclopedismo francés, que es uno de los movimientos, considero yo, más importantes de la humanidad. Que era proscrito por las autoridades españolas. Más que por por las autoridades también, pero la esencia era la iglesia. Claro. Y la iglesia tenía un gran dominio en las autoridades españolas. Puede ser que el papado tuviera mucho más influencia en España que en la misma Italia. Por supuesto. Y entonces eso ocasiona pues que haya aquí un sinnúmero de personas preparadas intelectualmente, preparadas culturalmente, preparadas físicamente para iniciar un movimiento de algo que ya no se puede soportar. Es más, en España ha caído el rey es un prisionero de Napoleón y nadie hace nada por ver cómo se van a gobernar estas colonias. Nos llegan noticias a través del mar de qué es lo que están haciendo allá, unas juntas que nacen en Sevilla, en Cádiz, en Oviedo, etcétera, pero nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros, que aunque la ley nos diga que no somos colonia, de hecho somos colonia. Se nos consideraba como parte integrante de la corona española, legalmente, pero en la realidad éramos una colonia explotable. Finalmente había un vacío de poder por lo que estaba sucediendo del otro lado del Atlántico y se aprovechó por estos ilustrados Mexicanos ya. criollos. ¿No? Criollos, exacto. Sí, son los criollos, exactamente. Son los criollos los ilustrados acá en México. Voy a echarme unos años atrás. Ajá. La gran mayoría de los jesuitas que son expulsos aquí no de la Nueva España, de todos los reinos españoles, Sí, los pero hablo de la Nueva España, 1767, la gran mayoría son criollos. El que ve Alegre es criollo, Clavijero es criollo, todos son criollos. Y todos hablan de este México como su patria. Y es más, ellos son los primeros que ya no le llaman Nueva España, ya le llaman este bello Anáhuac, por ejemplo, alguno, o esta bella América, otros. Pues eso sucede en el 67, expulsan a los jesuitas, es aún mayor la inyección de coraje que se le da a los criollos mexicanos, a los hijos de españoles, pero que no están conforme con estos españoles que están viniendo única y exclusivamente a gobernar y a enriquecerse. O sea, el venir a hacer la América, como se decía aún, y se dice todavía en España, venir a hacer la América era venir a enriquecerse, no a servirle ni a la sociedad americana ni al rey de España. Y eso va a ocasionar la revolución. Bueno, en primer lugar, antes de eso, tenemos que hablar de que el criollismo, mientras no hay rey, pues no puede depender de ninguna de las muchas juntas que se han creado en España. Tiene que tener su propia junta. Y esa es una tesis muy importante de los criollos. No ser gobernados por una junta española. Mientras está el rey prisionero, la democracia está sin armas, porque el rey no puede transferir la democracia más adelante. No puede transferir el poder que el pueblo le ha dado al rey. Si el rey está prisionero, eso vuelve al pueblo. Y eso que de volver al pueblo es tener la facultad de crear una junta para gobernar este reino, llámese Nueva España, mientras el rey está prisionero. Ahora, esto no evita que en el Grito de Dolores se mencionara a Fernando VII. No, claro. Bueno, sí, yo creo que sí, y muchos años se siguió mencionando. Uno de los defensores más grandes de que Fernando VII siga siendo el rey de España es nada menos que el fundador de la Junta de Zitácuaro, Rayón, y muchos otros. El mismo Allende, la filosofía social de Allende es una y la de Hidalgo es otra. Desde luego. Voy para allá. Hidalgo es un criollo, descendiente de criollos. Su españolismo está muy lejos. En cambio, su americanismo, su mexicanismo está muy presente. Está más enraizado en el continente. Allende es un criollo reciente. Su padre era español. Así es. Él está muy influido todavía de lo de España, y así hay muchos. Entonces, esos españoles no quieren romper 100% con España,
sino romper con estas autoridades españolas, pero seguir siendo parte de la corona española. Mientras que hay otros, como Hidalgo, que sí quieren un rompimiento total con España. Bueno, hay dos posiciones muy diferentes, que esto va a ocasionar que la guerra de independencia tenga muchos tropiezos. Ajá. Por ejemplo, entre Hidalgo y Allende es clarísimo Sí, que llevaban muy mal, no se sí, entendía. desde San Miguel de Allende, Ujú. bueno, digo mal, San Miguel el Grande, San Miguel o el sea, Grande, ajá. el día 16 de septiembre ya empezaron a estar distanciados. Ya empieza a uno a entender la revolución en una forma y otro en otra. Ya cuando llegan a Guanajuato, por ejemplo, hay gente que le pregunta a Hidalgo, ¿cómo es posible que ustedes hablen de independencia y hablen de Fernando VII? Y contesta el cura Hidalgo, eso de Fernando VII es un ente que ya no existe, simplemente lo traemos como gancho. Nada más para invocar, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Ajá. El pueblo mexicano, el pueblo llano, las castas, los indígenas, trae toda una tradición milenaria de monarquía. Tlatoanis habíamos tenido siempre. Entonces no le puedes crear otro personaje diferente al rey, porque es más, al rey el pueblo mexicano le da una personalidad deísta. Ajá. Y por lo visto lo seguimos arrastrando, ¿no? Durante... Exacto. Es otra historia, pero bueno. Exacto. Entonces todo aquello viene a florecer en un lugar como Guanajuato, donde hay tanto dinero, donde hay tanta riqueza, donde hay tanto conocimiento de toda índole. Porque, por ejemplo, en una ciudad pequeña como era Guanajuato, bueno, no tan pequeña, para aquellos tiempos no era nada pequeña, tenía más de 100,000 habitantes, había más de 6, 7 bibliotecas de particulares. Acabo yo de descubrir que una de esas grandes bibliotecas que yo no la tomaba en cuenta era la del Marqués de Rayas, que era un hombre enteradísimo, el segundo Marqués de Rayas, enteradísimo y modernísimo en su momento. Una ciudad tan pequeña con 8 o 9 bibliotecas quiere decir que hay una gran afición a la... ¿Y de quiénes eran estos? De criollos. Hay conocimiento y el conocimiento es poder, finalmente. Claro, claro, de criollos. Y entonces estos criollos son los que van a iniciar el movimiento de independencia, en el cual se encuentran muchas líneas. Vamos de abajo para arriba, socialmente. El indígena simplemente quería pues, la independencia del que fuera, porque después de todo, todos lo explotaban. El español peninsular y el español de América. Lo explotan igual. Por todos lados. Y sigue su primo, vamos a decir. El mestizo lo explota y hasta el negro, que no tiene ningún derecho en América, vamos a decir, también lo explota. Entonces, él está contra todos. El negro se adhiere al indio. El criollo, el mestizo, perdón, se une al criollo, porque ahí está su padre. Ahí está la mitad de su esencia, la otra mitad de su madre, la indígena. Y el criollo representa dos posiciones. Una que puede ser la de Hidalgo y otra que puede ser la de Allende, vamos a decir. Y así se inicia la revolución de independencia, porque yo no la llamo guerra. No es una guerra de México contra España. Es una revolución de una clase social contra otras clases sociales. O sea, fue dentro del mismo territorio, a pesar de que había un ejército llamado realista, sin embargo, un ejército que ya estaba aquí en México, ¿no? No, O y estaba además en es este un territorio. ejército muy sui generis. Ajá. Es un ejército que al gobierno español no le cuesta nada, porque los hacendados pagan los soldados, la caballada lo pagan los soldados. Lo único que paga España es al alto jefe del regimiento fulano. Todo lo demás es pagado por el particular de América. ¿Para qué? Para que esté en contra de mí. Pues finalmente es la bonanza económica por las tierras, por la minería, la ilustración, Sí. el gancho, desde luego, de Fernando VII y el de la religión, lo que provocó que en esta zona se diera la independencia de Yo México. no Maestro dijera la Isauro Rionda. religión, yo dijera Ajá. la iglesia. La iglesia. Ajá. Maestro Isauro Rionda, cronista vitalicio de Guanajuato, muchas gracias por esta charla muy interesante, de verdad. Muy amable, muchas gracias. Gracias, y seguimos transmitiendo lo más valioso de México desde Guanajuato, desde Silao, Guanajuato. Estamos en el programa de Fundación ASIR. Continuamos.